Pues bueno, ya estamos de regreso y estamos con la psicóloga Alma Rosa Martínez, quien nos trae el tema de salud mental en la infancia. A ver, Así es. ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Ya estamos otra semanita aquí. Gracias por invitarme. Y efectivamente vamos a hablar de la salud mental de la infancia, porque en la actualidad, lamentablemente, por muchas situaciones, tanto a nivel económico, a nivel laboral, las familias han venido tornando una dinámica completamente diferente. Anteriormente se supone, o así estábamos educados, bajo un estilo muy autoritario, donde Ajá. casi siempre era lo que papá decía, lo que mamá decía. Y en la actualidad, como nosotros fuimos hijos de ese estilo, pues quisimos cambiar o invertir un poquito los papeles y resulta que nos empezamos a forjar o quisimos, de alguna manera, volvernos amigos de nuestros hijos. Y no quiere decir que esté mal ser amigo de nuestros hijos. Sin embargo, pasa algo bien importante. En ese concepto de querer ser amigos de nuestros hijos, nos vamos perdiendo en el estilo de crianza y nos volvemos permisivos. De tal manera que si nosotros como padres, a lo mejor siendo hijos, hace muchos años atrás, vivimos algunas situaciones difíciles, dolorosas, entonces no queremos que nuestros hijos vivan eso y nos volcamos al otro rol que es de la permisividad. Pero resulta que ni el estilo autoritario bajo el cual muchos de nosotros estuvimos, digamos, educados, Ajá. ni el estilo permisivo van a favorecer la salud mental o emocional de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay un principio y este principio es determinante y dice, a mayor adversidad en la infancia o en la adolescencia, mayor riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad mental o emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no hago una balanza o no ejerzo un equilibrio entre esos estilos, pues obviamente si yo tengo un estilo autoritario completamente, voy a generar hijos inseguros o voy a generar hijos dependientes que de alguna forma pues no van a estar preparados o fortalecidos para enfrentarse a las situaciones de la vida. Si por el contrario yo elijo un estilo muy sobreprotector o muy permisivo, entonces aquí también corremos un riesgo que no sé si han escuchado el famoso término del niño emperador. O sea, son niños que se vuelven dominantes, son niños o adolescentes que de alguna manera se vuelven hasta impulsivos y en esa situación su carácter es muy difícil de manejar. Para mí, honestamente, el estilo más adecuado es el estilo de la crianza inteligente en términos emocionales. Pero porque a veces este estilo se nos complica mucho poderlo llevar a cabo con nuestros hijos. Se nos complica por una simple y sencilla razón. Si nosotros como adultos no vamos y revisamos nuestra propia historia, si no nos hacemos conscientes de cuáles son las heridas emocionales que nosotros también tenemos en nuestro inconsciente, pues de esa manera vamos y ejercemos un rol paterno, un rol materno, que dista mucho a veces de ser inteligente porque nosotros también traemos carencias. De hecho, yo estoy preparando un taller, de hecho es un taller en línea que mucha gente puede llegar a tomar, donde hablo de cómo sanar las heridas emocionales, porque algo es cierto. Si yo soy una mamá sana o si soy un papá sano en términos emocionales, es más probable que mi hijo, mis hijos vuelvan o tengan un estilo sano en la forma de conducirse para con los demás. Oye, pero tengo una duda. Haz de cuenta que todavía mamá y papá todavía ni siquiera están esperando un bebé, o tal vez sí. Y ahí ya están trabajando en ellos. Mamá o la esposa ya está trabajando, la señora, en sus heridas emocionales o ya las trabajó, ya está lista. ¿Cómo vas a ver que no está siendo sobreprotector con su hija o con su hijo? Porque nadie enseña a los papás a ser papás. Entonces, puedes no estarte dando cuenta que eres sobreprotector o que tal vez les estás dando muchas libertades. ¿Cómo se dan cuenta? Pues cuando, o sea, un reflejo de los padres siempre van a ser los hijos.
Entonces, de pronto a la consulta terapéutica llegan papás o llegan mamás que me dicen, es que este niño es insoportable, este es bien berrinchudo, ya me tiene hasta la coronilla, ya no sé qué hacer. Y está haciendo la mamá el berrinche. Y luego resulta que si la mamá pierde la calma, ¿quién va a perder también la calma? Pues el hijo, porque aquí aplica algo. Entendamos que nuestros hijos aprenden a partir de modelos. O sea, si yo soy una persona que sabe gestionar mis propias emociones, si soy capaz de tener una autorregulación emocional, va a ser más probable que mis hijos también lo aprendan. Porque no puedo yo educar, digamos, de manera incongruente. Si yo digo, no grites, pero yo le estoy gritando, pues es lógico que el niño va a gritar, y entonces eso es muy, muy difícil. Y de hecho hay una frase que a mí en lo personal me encanta y que dice, si nosotros entendiéramos como adultos cómo es de determinante la forma en cómo educamos y tratamos a nuestros hijos, habría menos niños con el alma rota. Y esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, nosotros pensamos o damos por hecho que si le decimos a nuestro niño, por ejemplo, no agarres eso, pero le decimos, ahí está la frase que vamos a destacar, ¿no? Y si nosotros en este sentido somos muy autoritarios o somos muy permisivos, no nos damos cuenta que estamos educando sin amor a esos niños. O sea, hablar del amor es un principio básico y necesario en la crianza. ¿Y por qué a veces esto es imposible? Porque nosotros también no sabemos o no sentimos ese amor primero en nosotros mismos. ¿Qué nos impide conectar con ese amor? Las heridas emocionales. ¿Cómo se establece una crianza respetuosa? Bueno, pues a través de una serie, sobre todo, de recursos de la inteligencia emocional, que si como papás, como mamás, nos enfocamos a trabajarla, pues obviamente que vamos a tener resultados positivos. Oye, Alma, ¿sabes qué? A mí me encantaría hablar un poquito en una próxima lunes acerca de esto de la infancia respetuosa, porque siento que nos estamos perdiendo los papás y por estar respetando muchas cosas, estamos dejando de poner reglas y límites reales y lógicas en casa, y entonces tenemos un montón de niños huérfanos porque no tienen una guía, no tienen un papá y una mamá que los estén guiando. Ahora eso agrégale al de, ya son otros tiempos. Ajá. El de, no es que tú eras así, pero ya son otros tiempos, ya es muy diferente. O sea, perdón, pero yo creo que no son otros tiempos. La educación es la educación, Sí, y siempre. sea como sea. Claro, no ser como antes de que eran tan autoritarios, tan tiranos, recios, tan tiranos. Simplemente es una educación en la cual tú crees que debe de ir. No, ya son otros tiempos. Ya puedo llegar a las 4 de la mañana y bien borracho o bien borracha. O no, ya son otros tiempos. Ya la marihuana yo ya la puedo tener aquí, fumártela aquí adelante, porque ya dicen que ya son otros tiempos. Entonces, yo creo que la educación es la misma, quitándole lo autoritario, ¿no? De hecho, aquí hay un conflicto. Cuando ambos me comentan esto, hay que entender que como papás tenemos que ejercer el liderazgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el liderazgo? Tener la capacidad de nosotros poder primero liderar nuestras propias emociones. Y ahí te voy a poner una pausa. Vamos, venimos y nos sigues profundizando un poquito Claro que más. sí. Bueno, ya estamos de regreso y perdón, pero interrumpí a Alma en lo que estabas diciendo, pero necesitaba poner más atención, sin presión. No te preocupes. De hecho, estaba yo comentando que para poder, que debemos de entender que como padres tenemos que ejercer un liderazgo eficiente. O sea, el líder es capaz de establecer acuerdos. O sea, no es voy e impongo, sino establezco acuerdos, pero acuerdos que se basan en valores. Y que hay algo bien importante. Como seres humanos se nos olvida que la vida se rige bajo principios, es decir, a cada acción siempre va a haber una reacción, o cada causa va a tener una consecuencia. Y lamentablemente, como papás, a veces eso se nos olvida
educar en nuestros hijos. O sea, no sé, por ejemplo, si el niño no se acaba el lonche o no se come su lonche en la escuela, pues obviamente la consecuencia es que o le va a doler la cabeza o que a lo mejor se puede llegar a enfermar. Y entonces cuando como papás y buenos líderes, a través del ejemplo, a través de valores, a través de límites claros, sobre todo a través de mi propia autorregulación, soy capaz de ir a cuestionar, a dialogar con mi hijo, y no es como de manera impositiva, sino decirle, oye, ¿cuáles crees que son las consecuencias de que tú no te comas tu lonche? ¿Cuáles crees que son las consecuencias de que tú no tengas ordenada tu recámara? ¿Cuáles crees que son las consecuencias de que tú no hagas tu tarea? ¿O cuáles son las consecuencias de que tú te estés juntando con niños o con niñas que lamentablemente, y aquí hablo porque así sucede, porque en las escuelas pues obviamente los niños se van y se juntan con niños que vienen bajo estilos diferentes que los míos? Entonces obviamente una pregunta es, ¿cuáles crees que son las consecuencias si te juntas con niños que de alguna manera tienen problemas de conducta? Te van a arrastrar si tú también no tienes la capacidad de discernir qué está bien, qué está mal. Entonces enseñar a nuestros hijos desde un modelo de crianza respetuosa o de crianza inteligente es enseñarlos a que ellos tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero que sean decisiones obviamente basadas en principios. Esto es algo que a mí en lo personal me encanta explicarles, porque es muy diferente los valores y los principios, pero si en la crianza englobamos ambos, pues nuestros hijos van a ser capaces de tomar después respuestas más asertivas, y obviamente se van a sentir con la confianza, porque existe con nosotros como papás el vínculo afectivo fuerte de que ellos sepan que hayan hecho algo bien o mal, cuentan con nosotros. Es una comunicación entre ambos, ¿no? Una... Pero bueno, es un tema que nos da para mucho. Pero así para terminar, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales son, en Facebook me encuentran como Olivera Centro de Terapias, en Instagram como SIC Alma Rosa, y obviamente me pueden contactar a través de mi WhatsApp en el número 44 41 42 89 38. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te ustedes. esperamos el próximo lunes. Gracias.